Roberto Battaglino con nosotros. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Antes de entrar en los temas políticos, mis felicitaciones por el triunfo de ayer. Al plantel de Boca Juniors, por supuesto. Sí, te escuché el sábado en una reunión social disertar con altura, como te caracteriza, sobre las cualidades futbolísticas de tu preferencia, sobre los estilos, sobre los gustos futbolísticos. Y al ver ese Boca, digo, claro, encaja perfectamente esta cosa sincronizada de toque, un equipo compacto, de buen fútbol. El relato tuyo del sábado al mediodía y el partido de ayer a la tardecita es como que se encastran perfectamente. No veo, por eso te felicito. No veo la correspondencia entre mis actitudes en general abiertas y generosas hacia vos con esto de venir con los tapones punta. No, es simplemente un reconocimiento no sé que a tus de San Lorenzo ni abrí la gusto futbolístico. No, bueno, fue un partido, no fue lindo lo que jugó Boca, pero bueno, esos partidos hay que ganarlos, digamos. Y el Boca lo ganó y listo, ya está. Hablemos de otra cosa, porque está bien, no jugó bien, pero... No, el otro día quiero aclarar, se produjo una discusión, eran muchos hinchas de Belgrano, y muchos hinchas de Belgrano conforman una especie de patota, a la cual vos no sé por qué te habías sumado, porque no tiene nada que ver, y me parecía que jugaba el Barcelona, Belgrano, ahora es Barcelona. Sí, no sé, Boca juega igual. Juega un toque, bueno. Bueno, vamos a los temas que tienen que ver con nuestro desayuno vinculado a temas políticos este lunes, que tiene, como queda claro, una agenda prácticamente excluyente, y es todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud de la presidenta, donde está la mayoría de las cuestiones instalado en el plano del interrogante, de la pregunta, porque hay muchísimas más preguntas que respuestas concretas, seguramente por la particular situación, por las condiciones, por una cuestión que ha caracterizado, que caracteriza casi a todos los gobiernos, pero a este en particular, respecto a un manejo muy restrictivo de la información pública, de manejarse con comunicaciones que son muy escuetas, y fundamentalmente en estos temas que tienen que ver con cosas tan delicadas como es la salud de la presidenta, que es un asunto, por cierto, público, es como que se extreman estas características respecto al retaseo de la información pública, y ante ese retaseo se generan situaciones de dudas y de interrogantes, ¿no? El primero es el institucional, todavía no está definido si hay o no traspaso del mando, o sea, si el reposo que tiene que guardar la presidenta le impide seguir ejerciendo su función y por lo tanto debe traspasar en su vicepresidente, tal como le indica la Constitución, o si va a seguir ejerciendo el cargo desde una situación de menor actividad, de reposo, de estar en la cama. Te doy un dato que me pareció importante, lo que dijo el doctor Buenanotte recién, que es la primera vez que lo escucho. Él dijo que el estrés de la función no afecta en nada, en principio, al problema que tiene la presidenta, que es una cuestión más mecánica, digamos, que lo que se le ordena es más un reposo de movimiento. Exacto, de tal manera que alguien afectaría tomar decisiones. Con una computadora en su cama, en un sillón y demás, y un teléfono, podría seguir ejerciendo y demás. Hay una serie, como decimos, de conjeturas, de que si asume o no asume vudú y demás, pero hay una certeza en todo esto. La persona que tiene que asumir en lugar de la presidenta transitoriamente, si es que en este periodo de reposo delega el mando, la persona que tiene que asumir es la que tiene peor imagen dentro de los dirigentes oficialistas. Vudú tiene una consideración negativa altísima que se la ha ganado a partir de toda la serie de sospechas que pesan en su contra, el manejo de los fondos que tienen que ver con el Senado y fundamentalmente aquella causa irresuelta que lo vincula en cuanto a la propiedad de la empresa Chiconeca Ecográfica, que era una de las que imprimía billetes en la Argentina. La cuestión es que este es un elemento político que seguramente el gobierno debe estar evaluando, porque este desprestigio que pesa sobre el vicepresidente, que fue en un momento una elección personal que hizo Cristina para su compañero de fórmula en 2011, genera un motivo de análisis político. El otro plano del análisis político pasan por las dudas que se generan, que han planteado desde algunos sectores respecto a la posible utilización o no, hasta qué momento. La verdad que es un tema delicado, complejo, y que exige, por cierto, un profundo respeto, que uno
tiende a creer que nadie utilizaría una situación de esta para tratar de obtener algún tipo de rédito político, personal y mucho menos en este caso electoral, pero obviamente que puede llegar a ser legítimo que alguien se plantee. Claro está que hay en este caso involucrados personalidades médicas de alto nivel que uno tiende a creer que no van a arriesgar su prestigio para prestarse a una de estos tipos de jugadas. Lo mismo, si así fuese una jugada, sería, como decimos, altísimamente riesgosa, ¿no? Pero, más allá de la conjetura y la especulación, hay un dato cierto, y lo reconocen los propios dirigentes de la oposición en plena campaña electoral, que hay una modificación de la agenda de campaña, porque el discurso muy fuerte que se tenía hacia el gobierno nacional por parte de los dirigentes de la oposición, fundamentalmente después del resultado que obtuvo, y que todo parecía indicar que se iba o que se va a incrementar la brecha que sacaron en algunos distritos los dirigentes que representan a la oposición sobre los oficialistas, es como que generó un clima para que hubiesen más críticas. ¿Hasta dónde ahora llega la crítica? ¿Por qué lado entrarle a un gobierno cuya jefa está guardando reposo por un problema de salud? Seguramente este ha sido uno de los temas de más discusión en todos los comandos electorales del país, de cómo tratar este tema, cómo seguir haciendo señalamientos a una gestión con la que no se acuerda, con la que hay una serie de puntos para hacer el señalamiento, sin que esos señalamientos afecten a cuestiones individuales, personales de la persona que está guardando reposo. Ahí me parece que ha habido, en el caso de Córdoba, hasta donde sabemos, ha habido evaluaciones en todos los comandos y fundamentalmente en el oficialismo. Hay que recordar que el gobierno de Córdoba, Unión por Córdoba, el oficialismo provincial, está haciendo hincapié justamente en el rechazo al gobierno nacional, uno de los ejes de campaña, se ha visto en los principales spots, en los discursos y demás, y seguramente estas cuestiones no son inocuas, digamos, algún efecto producen y alguna cuestión que tendrá que ver con replanteos y con algún cambio de estrategia que hasta donde uno sabe es esta, que van a mantener los dirigentes de la oposición los señalamientos, las críticas hacia la gestión, pero más global y tratando de dejar a salvo a la presidenta porque es una cuestión compleja el tema de cuestionarla en este estado. El resto, como decíamos, son dudas y que me parece que no solo para el gobierno nacional, vale para el provincial, para el municipal y demás. Estas dudas se disipan algunas con un flujo de información más grande, más genuina, más a tiempo y no tener todas las actividades que desarrollan los gobernantes sometidas a un cono de sombra y de sospecha y solo mostrarlos cuando la situación los favorece. Si los gobiernos informaran todo lo que hacen sus gobernantes, la verdad que las dudas tal vez siempre van a existir y siempre van a existir las conjeturas, pero reduciría las dudas más allá de que sea su obligación, ¿no? Sí, no hay que olvidar que el gobierno informó que la presidenta tenía cáncer. Sí, no que fue un falso diagnóstico en su momento. O sea, a esto de generar dudas, empezamos por ahí, digamos. En un momento se anunció que la presidenta tenía cáncer y resultó que no era cáncer. No se informó de la consulta que hizo aquel 12 de agosto por este golpe que es el que ha producido esta lesión. Y ayer el sábado no se informó toda la situación. O sea, se dijo simplemente, bueno, fue un golpe, tampoco se aclaró de nuevo cómo fue el golpe. No se permitió que hablaran los médicos que lo atendieran. Entonces, que hubiese dado un... Eso genera, por supuesto, dudas respecto a la utilización o no del caso médico. Por eso me parece que es importante que los presidentes, los gobernadores, los intendentes informen de sus viajes. Muchas veces nos enteramos que los gobernadores, que el presidente y demás está de viaje después que ha ocurrido, de la ruta la conocemos después rastreando y demás, por dónde fueron, por dónde vinieron, de sus actividades, porque no forman parte de la privacidad del gobernante, sino de una cuestión pública y que tienen que dar respuesta a eso. Roberto, gracias. Seguimos en Arriba Córdoba, Fabián.